Nachito. Sí, vamos a tratar de hacer una comparación porque hoy es el primer debate que se va a dar entre el presidente de los Estados Unidos y el candidato, o en realidad los dos candidatos, uno que ya es presidente y que busca la reelección, y Joe Biden, que va a buscar ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo son las elecciones en el contexto de una pandemia? Bueno, empezaron a buscar un poco qué había pasado en la última gran pandemia, por lo menos mortal, y de esta manera no relacionada con la del VIH, pero sí lo que había sido la gripe española, y justo en ese momento coincidió con que hubo elecciones en los Estados Unidos. En 1918 hubo elecciones, efectivamente. Obviamente las elecciones en ese momento no fueron presidenciales, sino que fueron elecciones parlamentarias y se dieron en un montón de lados. Pero entonces analizaron, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo impactó esto que la gente no pudiera ir a votar en ese contexto? Y además, ¿cómo afectó la campaña? Bueno, lo que dicen es que probablemente el mayor impacto que se haya vivido en ese tiempo fue que la mayoría de los estados o los distritos no tuvieron las reuniones o los meetings electorales que podían llegar a tener, sobre todo teniendo en cuenta que no había ni radio ni televisión en ese momento. La única manera de poder convencer a alguien que te vote era yendo. Bueno, ahí lo tuvieron que ceder rápidamente y las campañas empezaron a ir por correo y empezaron a hacer muchos más reportajes periodísticos para tratar de contar cómo pensaban cada uno de los candidatos. Y el otro gran impacto fue los lugares de votación y la participación del electorado. Lo que dicen es que inclusive en algunos pueblos en ese momento hubo hasta problemas para conseguir empleados electorales. Es decir, no había autoridades de mesa para que pudieran recibir fiscales, nada, sí. Si ya había poca gente viniendo, había poca gente para recibirlos, y ahí también hubo un gran problema. ¿Ahí gana Hitler? Te voy a contar una relación con Hitler porque lo toman en esa época. Hay una relación 1918, obviamente la pandemia no era solo en Estados Unidos, también fue en Europa. Pero bueno, en Estados Unidos en ese momento empezaron a armar como carpas para ser usados como recintos de votación también, para esto que haya mayor distanciamiento. Y al final la participación electoral en este sentido, en ese momento, bajó un 10% en ese momento. No fue tanto, no. Se participaba poco igual, ¿no? Había un 50% de participación, bajó al 40%, en Estados Unidos no es obligatorio, pero obviamente si se sigue manteniendo esta misma lógica, el hecho de que baje la participación electoral en los Estados Unidos, los analistas sospechan que esto beneficiaría directamente a Donald Trump. ¿Por qué? Porque muchos de los que apoyan al actual presidente de los Estados Unidos no están de acuerdo con un montón de medidas de distanciamiento social, no les importa el uso del barbijo, no se privan de hacer absolutamente nada. Es gente que quería votar. Es gente que quería votar, y todo el resto que no iría por miedo al contagio. Y además se suma la cuestión del voto por correo, que Donald Trump está tratando de evitarlo, o que está tratando de instalar que habría fraude electoral si la gente vota por correo, que es una opción que tienen en los Estados Unidos, y ahí va a estar un poco la disputa. De hecho, por eso terminó diciendo que él no iba a aceptar del todo en el caso de que llegara a perder. Dijo, vamos a ver si aceptamos, lo cual sería una barbaridad en la historia democrática de los Estados Unidos. Pero bueno, lo que dicen es que esto también tuvo un impacto, como les decía, en Alemania, porque se publicó hace un tiempo un estudio donde analizaban qué era lo que había pasado en Alemania en relación a la votación del régimen nazi y relacionado con la pandemia. Bueno, dicen que en los lugares, en las regiones de Alemania donde hubo mayor cantidad de muertes per cápita por la influenza, por la gripe española en ese momento, era gente que pedía más por la intervención del Estado, gente más nacionalista, y por eso se votó muchísimo más al partido nazi en 1930. Es decir, que el impacto político que tuvo la pandemia en 1918 llegó hasta las primeras elecciones, donde la gente, donde más sufrió esa pandemia, terminó votando al partido nazi. Así que veremos si esto, el hecho de que haya una pandemia en los Estados Unidos, termina haciendo que voten al más radicalizado de los dos candidatos, que en este caso sería Donald Trump.